Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangond y Jorge Enrique Robledo y también con Juan Manuel Ospina y con Gabriel Vallejo. Álvaro Uribe Vélez, imagen favorable, 38%, imagen desfavorable, 57%. ¿Les parece comprensible esto, que haya habido aumentando la imagen negativa de Uribe o les parece absurdo? Juan Manuel Ospina. A ver, yo creo que esto hay que ubicarlo dentro de un contexto amplio y yo adelantaría un concepto. Yo creo que poco a poco la era Uribe va llegando a su fin o necesita una transformación, es decir, va alcanzando un tope y yo creo que ya en este momento empieza, como podríamos decirlo, acusando el desgaste de todo este proceso, y desde ese punto de vista pues yo creo que no es una cuestión que llame a sorprenderse. En segundo lugar, yo creo que Iván Duque ha logrado de alguna manera empezar a mostrar una independencia frente a Álvaro Uribe, ¿sí? Ahí se está perfilando una nueva generación de centro democrático, no sé, ahí se está generando una especie de relevo generacional en esos cuadros políticos. No lo podría afirmar en este momento, pero lo que sí parecería es que la era Álvaro Uribe empieza ya a irse, si no desapareciendo, por lo menos transformándose. Yo creo que es tal vez la noticia más importante que trae esta encuesta, ¿no? Gabriel Vallejo. Juan, mira, en el tema del presidente Uribe, yo creo que es se evidencia que el país seguimos en una polarización, esa es una realidad, nosotros lo sentimos al interior del escenario político, en el Congreso, lo sentimos en las redes sociales, y esto golpea al presidente Uribe, que sin lugar a dudas es el líder político más importante del país, nadie lo puede negar. Pero quiere que le diga una cosa, a mí el tema de la imagen favorable o desfavorable del presidente Uribe no me preocupa. Él tiene una frase que a mí me gusta mucho, y él dice, mire, el problema no es Uribe, el problema es si el país va bien o no va bien. Y yo creo que eso es lo realmente importante. Aquí no se trata de si la imagen del presidente Uribe cae o sube o es favorable o desfavorable. Yo creo que es producto, insisto, del lastre que veníamos teniendo, pero aquí lo importante es que al país le vaya bien, que al presidente Duque le vaya bien, y bueno, finalmente el presidente Álvaro Uribe tiene la suficiente capacidad para generar la opinión que él requiere generar. Entonces a mí me tiene sin cuidado que la imagen del presidente Uribe suba o baje. A mí lo que me importa es que al país le vaya bien. Jorge Enrique Robledo, ¿coincide con Gabriel Vallejo? Pues a ver, digamos esto, Juan Carlos, alguien dijo ahora que es la peor imagen de Álvaro Uribe desde el 2002. Lo dice la encuesta. Lo dice la encuesta. Bueno, ese es un dato que es bien interesante y bueno, se pueden sacar muchas conclusiones, pero el primer hecho es que hay que registrarlo como un hecho particular, porque si algo había caracterizado a Álvaro Uribe a lo largo de todos estos años, que son ya cuántos años, son 16 años, ¿no? ¿Sí? Es que tenía como una especie de teflón que le permitía que las cosas le resbalaran aun cuando se le pusieran muy complicadas. Bueno, si esto se confirma pues con otros hechos y otras encuestas y ha perdido por cualquier razón el teflón, pues ese va a ser un cambio en la situación de él y en la vida política del centro democrático y del país, porque no es lo mismo pues una persona opinando con unas favorabilidades supremamente altas con una resistencia ya muy grande. Eso está marcando 60%, sea por la razón que sea, eso ya es una discusión, pero digamos que este sí es un hecho noticioso importante. Ahora, a mí no me sorprendería que el desgaste sea mucho y habría que entrar a ver qué, pero por ejemplo hay cosas que lo pueden haber afectado, ¿no? Y es que definitivamente esas advertencias catastróficas que hizo Álvaro Uribe del Centro Democrático en relación con el proceso de paz, pues no se confirmaron. O sea, ahí sigue el debate, si debe haber gente exguerrillera en el Congreso o no, pero lo cierto es que toda esa historia de casi 8 años, de que se tomaron el poder, que es el fin del mundo, que se van a acabar las cosas, no es cierto. Yo he estado últimamente, por ejemplo, en Villavicencio y en el Caquetá, zonas que fueron muy asoladas por la violencia, y lo que uno siente ahí de la gente y de los propietarios rurales es que reconocen que ha habido un cambio positivo en cuando las cosas no sean perfectas, ¿no? Entonces falta ver si no hay una
cuenta de cobro a eso, que también podría explicar por qué Santos, entiendo, está subiendo también un poco en las encuestas, ¿no? Entonces, falta ver, pero bueno, estas son conjeturas que se pueden hacer, pero repito, esta es como la bomba noticiosa, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso cómo va a evolucionar. Juan Carlos, no resisto la tentación que se me había quedado en el tintero. Una observación, y es que yo creo que en mucha medida esa imagen tan fuerte que logró desarrollar Álvaro Uribe y sostener durante tantos años se generaban en un alto grado por su confrontación con las FARC. En la medida en que esa confrontación fue pasando a un segundo plano, no solamente Álvaro Uribe ha ido bajando, sino que ya las FARC no tienen la presencia política que en su momento tuvieron. Entonces, desde cierto punto de vista es un agotamiento de ese discurso que fue tan efectivo de Álvaro Uribe y que muchos consideran absolutamente necesario para el país, que tenía como actor contraparte las FARC. Ese escenario ya no se da y por consiguiente lo que a Álvaro Uribe le daba fuerza antes, hoy ya empieza a desaparecer del escenario político. Eso tiene para él un costo alto. Tatiana, dame un minuto, Juan, para complementar algo de lo que decía Juan, y es lo siguiente, y es que evidentemente cuando el presidente Uribe hace la oposición, es decir, en este país y en cualquier país del mundo, cuando uno es oposición, pues digamos que uno puede tener y desarrollar una imagen favorable más cuando el gobierno está tan desprestigiado y la gente percibe que el opositor frente a un gobierno nefasto como fue el gobierno de Juan Manuel Santos, pues obviamente contribuye a que su imagen favorable crezca. La realidad es que hoy somos partido de gobierno, el presidente Uribe hace parte de un partido de gobierno y yo creo que es natural, lo que decía Juan Manuel, estoy completamente de acuerdo, es natural, pero el problema yo creo que no eran las FARC, Juan Manuel, yo creo que el tema era Santos. Santos, al apartarse del camino y estar hoy nosotros en la responsabilidad de ser partido de gobierno, es natural que la imagen, en este caso el presidente Uribe, disminuya. ¿Qué tanto habrá pesado las investigaciones de la Corte en esa imagen desfavorable? Eso era lo que yo precisamente estaba pensando, más allá del tema de una oposición o del cambio de estar en el gobierno, de la oposición al gobierno, y es un tema que en Colombia, y nadie lo ha puesto sobre la mesa, pero la gente está esperando un poco de claridad sobre el proceso de Uribe con la Corte Suprema y sobre lo que ha pasado y las investigaciones. Creo que hay una insatisfacción del país en lo referente a la claridad que necesitamos los colombianos en materia de justicia, y creo que más allá del tema de que, porque si vemos la imagen de Duque es la imagen del gobierno, pero entonces la de Uribe es la imagen de él como político, y la imagen de él como político se está viendo afectada porque las personas, porque la sociedad ya no está creyendo el cuento completo de lo que está pasando con la justicia. Se ha hablado de persecución, se ha hablado de muchas cosas, pero el país sigue todavía a la expectativa de algo y ha sentido, yo creo, que una falta de respuestas a las preguntas que le han planteado la Corte. Entonces yo creo que en ese punto eso puede haber marcado un tema de su desfavorabilidad. Es que fíjate una cosa, yo creo que la Corte, y no voy a evaluar las condiciones en que se dio eso, por primera vez alguien, como se dice en fútbol, tocó a Álvaro Uribe. Esa imagen de que era absolutamente intocable, inatacable, digamos, ya hubo una primera fisura. Yo creo que eso impactó mucho la imagen de credibilidad de Álvaro Uribe y lo bajó un poquito de ese pedestal de que estaba por encima casi que del bien y el mal y de todo. Y nos acercó a la condición humana, entonces ya lo empezamos a ver como una persona Sí, que es vulnerable, y más allá de la situación que se ha presentado entre la Corte Suprema y si hay o no situaciones que pueden ser complejas porque se han hecho muchas denuncias, lo que yo estoy planteando es que todavía a Colombia le faltan respuestas que no se han dado y que antes las pedían, pero de una forma, digamos, los periodistas, y ahora ya como es la Corte Suprema, pues eso marca una forma diferente y es pedir justicia para cosas que todavía no se han resuelto. Juan Carlos, en la figura del teflón, ¿no? Es que Álvaro Uribe ha tenido en todos estos 16 años momentos bien difíciles, no fue fácil, no sé cuántos exministros en la cárcel para poner un asunto, bueno, y otra serie de hechos que son bien conocidos, ¿no? Y sin embargo nada lo afectaba.
siempre estaba muy alto en las encuestas. Entonces aquí hay pues yo por eso insisto, la noticia es esa. Ahora, falta ver si se confirman las cosas o qué pasa, ¿no? Pero si perdió el teflón, que es como una especie de cosa medio mágica, digamos, en la cocina, es eso, ¿no? Puede estar hirviendo todo y el teflón mire, protege. Si lo perdió por la razón que sea, puede ser una suma de acontecimientos, no uno solo, pues bueno, eso cambia bastante la vida de él y de todo lo que él ha planteado. Pero 2 puntos ahí frente a lo que plantea el senador Robledo. Lo primero es que, claro, indudablemente en esta vida pública del presidente Uribe, pues él ha tenido momentos muy complejos. Insisto que el solo hecho de estar hoy en partido de gobierno, indudablemente hay un desgaste natural, pues porque el ciudadano del común y corriente, y lo decía ahorita Tatiana y tienes razón, tiene una expectativa de generar esperanza. Pero 2 cosas muy importantes. La primera es cuando nosotros recorremos el país con el presidente Uribe, es evidente el cariño de la gente, es evidente, es decir, es un fenómeno político, es un fenómeno de liderazgo, y ese cariño y esa expresión de afecto de los colombianos, pues es innegable, eso es impresionante. Y lo tercero, insisto, hombre, yo creo que, y en eso el presidente lo ha dicho, el problema no es si a Uribe le va bien o le va mal, o si la culpa es de Uribe o no es la culpa. Hoy lo que se necesita es que al país le vaya bien, y a mí no me preocupa que la imagen del presidente Uribe caiga. Que no resulta Oigan, que le estén empezando ya a cobrar la presidencia de Duque, ¿no? No, yo creo que sí. Porque lo cierto es que él llega allí, o sea, Duque está ahí, como llegó Santos a la presidencia porque lo puso Uribe, la primera vez. Y Duque llega ahí porque lo puso Uribe también. Entonces, que no resulte que se esté transmitiendo, digamos, una cierta resistencia a Duque y eso se le convierta en un cobro a Álvaro Uribe. Todo eso son conjeturas, Claro, pero son cosas que pueden estar ahí, porque repito, el hecho, pues que sí está diciendo la encuesta es que la caída es bien grande. Oigan, hay otro personaje en esta encuesta Gallup, sobre el cual les preguntan a los colombianos si tienen imagen favorable o desfavorable, que es Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda. El senador Robledo, como todo el mundo sabe, inició un debate contra él por los bonos de agua en el Senado. Eso no tuvo acogida en la Cámara Alta. Ayer hubo también un debate y va a haber una votación por la moción de censura el próximo martes. El senador Robledo intervino porque le cedió la palabra al doctor Navas Tarero en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Bueno, cuando se le pregunta a la gente por Carrasquilla, ¿qué pasa? El 9% entre los colombianos tiene una imagen favorable de él y el 35% una desfavorable. ¿Cómo califica eso Tatiana Dangonta? Bueno, la verdad es que los debates han sido muy fuertes. La sociedad y en general Colombia estaba esperando de cierta forma que esa moción de censura se diera, sobre todo porque dentro de lo que se podía ver un poco en las redes sociales, que aunque la gente no lo crea, reflejan mucho lo que piensa la sociedad, se podía ver que había una insatisfacción, pero esa insatisfacción en este momento no se logró llevar a esa moción de censura, y eso lo que yo encuentro en esencia es un problema de cómo está planteada la figura, y además de que siempre sucede que la sociedad se manifiesta en contra de algo, en contra de un político, pero que de alguna forma el Congreso no termina respaldando esa insatisfacción o esa indignación ciudadana. Eso hay que decirlo. También hay que decirlo que de cierta forma digamos, no ha logrado haber un canal directo entre la ciudadanía nuevamente y el Congreso, y eso ha derivado en que, como suele suceder, se creen alianzas y se creen apoyos. Esa insatisfacción y esa indignación se ha dado en el país. Ahora también hay que decirlo, en Colombia todavía falta una sociedad civil que verdaderamente exija algunos cambios que estaba pidiendo. Sí. Senador Robledo, ¿cómo analiza usted ese resultado? Yo acabo de hacer un comentario en un Twitter, comentando algún medio de comunicación muy importante. Esto tituló, ahí está, lo pueden encontrar en internet, Carrasquilla sin un rasguño. Entonces en mi trino, comentando eso y pego el artículo del sin un rasguño, digo pues que el hecho de que Duque haya logrado resucitar el Frente Nacional, ¿sí?, y tenga pues con que absolver a Carrasquilla, no quiere decir, lo digo en el trino, miren, lo que no esté condenado por la opinión pública. Está condenado, ahí no hay nada que hacer. Y esto es lo que está diciendo la encuesta, es que es 9, ¿cuánto?
O sea, el negativo es 4 veces, 400% sobre el positivo. Eso es una derrota estruendosa, que es el hecho, y en esto voy a insistir, se equivoca Duque y el Frente Nacional Duquista. O sea, Carrasquilla está muerto políticamente, pero se empeñaron, esto se volvió como un acto de machismo del gobierno nacional, o sea, parecieran orientados por los enemigos. Lo que hicieron en el Senado es una cosa como si lo hubieran orientado la oposición, digamos, las cosas tan absurdas que se han hecho. Entonces, ahí está el reflejo. Carrasquilla está condenado por la opinión pública porque los hechos, se pueden discutir lo que sea, pero son de una gravedad realmente impresionante, y ahí está el dato. Entonces no es sorprendente que lo vaya a absolver toda la clase política colombiana, los mismos con las mismas, siempre desconectados de las realidades. Ahora pues se desconectan entre otras cosas porque como buena parte de los votos son votos de clientela, pues tampoco importa que tomen decisiones equivocadas, pero bueno, esa es Colombia, esto que estamos viendo, toda esta contradicción que estamos señalando. Gabriel Vallejo. Juan, varias cosas. El senador Robledo dice que está muerto políticamente. Senador, el ministro no es político, el ministro es un técnico. Lo segundo, de esos 35 puntos, Juan Carlos, no le quepa la menor duda que de esos 35, creo que 35 se le deben al senador Robledo, que se obsesionó con el ministro Carrasquilla. No espero ni siquiera la posesión del presidente Iván Duque para anunciar que lo iba a perseguir mediáticamente en un país en donde obviamente este tipo de debates generan opinión y generan propaganda. Yo le voy a decir una cosa, anoche estuvimos en el debate de moción de censura. ¿Qué debate tan flojo? Con un debate, primero, improcedente, ilegal, inconstitucional. La mesa directiva de la Cámara se equivocó rotundamente, pero bueno, estamos en Colombia. Y eso lo que ha generado, obviamente, es sacrificar y crucificar a un ministro que yo lo reitero, ese es un hombre bueno, yo lo conozco hace muchos años, es un hombre honorable, en donde el senador Robledo, que lo único que hizo fue repetir y repetir y repetir, y han ido repitiendo, y el Congreso de la República no le creyó, pero no fue un tema político, fue porque las pruebas finalmente lograron, el ministro logró ayer, de los 10 puntos que citó la Cámara, desmontar una por una las mentiras. Fue un debate montado en unas mentiras, y lo que lo dije yo en mi intervención ayer, un vil montaje fundamentado en una sarta de mentiras. Entonces, pero indudablemente el pueblo quiere sangre. ¿Cómo es de fácil pedirle al emperador la sangre del gladiador cuando pierde y va a agachar el dedo para que le corten la cabeza y lo tiren en la arena? Y eso es parte de la indignación que tiene el pueblo colombiano. Es que el pueblo colombiano está indignado con una clase política que ha sido indolente y le ha dado la espalda al pueblo colombiano. ¿Y cómo se van a indignar el martes que lo absuelvan? Pero lo vamos a... porque no tienen cómo senador, absolverlo. Lo vamos a absolver por una sencilla razón, porque nada de lo que usted dijo fue verdad. No es cierto. Sí. No es cierto. Entonces, anticipemos ese debate, no es cierto. Esos 35 Mañana empieza a puntos... circular en los medios de comunicación un artículo mío que se llama 25 cargos contra Carrasquilla. Esos están probados. Bueno, cierro con esto. Esos 35 puntos de imagen negativa se llaman senador Jorge Enrique Robledo, que se ha encargado de desprestigiar la imagen de un hombre honorable, de un hombre técnico, que lo único que ha querido es servir a este país. Lo condenaron los hechos al doctor Carrasquilla, está condenado, pongámonos de acuerdo, está condenado. Y ustedes ¿y sabe por qué es que lo sostienen? Porque el doctor Carrasquilla es el hombre que maneja la llave del gran barril de la mermelada, que es el presupuesto nacional. Esa es la única explicación. En el Congreso le tienen pavor a los ministros de Hacienda, entra el ministro de Hacienda, cualquiera que sea, yo no le tengo pavor al ministro de Hacienda, ni ningún ministro, senador. Pero doctor Vallejo, ¿no será que eso es un reflejo también estos resultados de la gente que cree que las explicaciones del ministro pues no han sido muy claras y que justamente cuando se está hablando del tema de anticorrupción pues surge estas suspicacias frente al manejo de los llamados bonos Carrasquilla? Alejandro, pero con mentiras. Entonces, cuando uno desprestigia a un servidor público, que es muy fácil desprestigiarlo, es decir, usted puede construir una vida pública honorable y a usted se la puede acabar en un solo día por un comentario tendencioso y equivocado, y yo creo que es parte del reflejo. La gente está indignada. Mire, yo en mis redes sociales defiendo a Carrasquilla. Usted no se imagina el palo que me dan en redes sociales porque defiendo a Carrasquilla, otros me defienden, pero yo tengo claro, yo defiendo la verdad como buen abogado, y aquí lo que hay que defender es la verdad y la realidad de los hechos. Ahora, que eso tiene un costo político, claro que tiene un costo político, lo decía ahorita el senador Robledo, que es parte de lo que él quiere. Él lo que quiere es tener la cabeza de Carrasquilla rodando en la arena. Senador, no lo va a lograr.
porque ya el presidente Duque lo respaldó completamente, la Cámara de Representantes lo respaldó tienen derecho completamente. a suicidarse, No, eso ya es un hombre, derecho, mire, ese es un derecho si hay alguien- democrático. si hay alguien Yo en que eso no tiene- me voy a meter. Mire, senador, Vaya, pueden suicidarse, si hay ustedes en alguien- manada probablemente va a haber un Senador, si hay espectáculo alguien muy que grande. tiene la capacidad de sacar este país Sí. del fondo en el que nos dejó Juan Manuel Santos, económico, social, moral, es el señor Yo voy a Carrasquilla. decir esto, porque Este señor Carrasquilla, reconocido como uno de los mejores economistas de Latinoamérica, tiene la capacidad hoy de poder proponerle al país alternativas. La crisis fiscal de este Permítame, país yo es hago muy un grave. comentario breve, porque esto lo quieren volver un pleito personal y no es verdad. O sea, el problema de Carrasquilla es que es un torcido. Ese es el problema. Pero además no lo digo yo. Mire usted, Juan Camilo Restrepo, que no tiene conmigo ninguna relación política, dice que es un torcido. María Isabel Rueda, que No creo que Juan Camilo, que sí, es un yo hombre... estoy traduciendo, no, pero no déjeme creo. hablar, doctor. Pero es que ese estilito de ustedes Pero de es no que- dejar pero- hablar pero es diga complicado. verdades. Le permití hablar el tiempo que quiso o no. Y no lo No, interrumpí. Juan Camilo Restrepo pero dijo que déjeme era hablar, torcido. déjeme hablar. Voy a Señor, contar la doctor, historia que vaya, cuenta Juan vaya, Camilo ok. Restrepo y ustedes la interpretan si no es traducida como un torcido. Entonces le pregunta a María Isabel Rueda, doctor Juan Camilo Restrepo es ministro de Estado conservador. ¿Usted qué opina del caso de Carrasquilla? Entonces él dice, hombre, yo no sé muy bien cómo será el asunto al final, pero le voy a contar esta anécdota, María Isabel. Resulta que un alcalde de antioqueño le hace una consulta al gobernador sobre una cosa horrorosa. Él dice una alcaldada. Y le consulta que si la puede hacer, ¿sí? Y entonces la respuesta que le dan los asesores del gobernador al alcalde, pues que era un bandidito, eso es lo que estaba diciendo Juan Camilo Restrepo, dice, sí la puede hacer porque tamaña inmoralidad no está prohibida en las leyes de Colombia. Entonces no me digan que ese no es un veredicto mortal. El editorial del Espectador, pues que también es de la oposición o que también lo condena. María Isabel Rueda lo condena. Bejarano lo condena. O sea, es que son incontables. ¿Cómo? Calmanovis lo condena, es que son incontables. Claro, los antiuribistas de este país lo condenan. Bueno, claro. todo lo que tenga que ver con pero ustedes al es final- persecución. Al final no se puede decir Y ahí que está son la encuesta. los antiuribistas del país. Es decir, muchas personas, es cierto, se han manifestado y en ese punto es sano dar la mira. discusión, no sobre si esto es un tema personal, pero también valorar lo que la sociedad está Tatiana, manifestando. pero yo hago la siguiente pregunta que se la hice al senador ayer. Porque las acusaciones del senador son absolutamente graves, son muy graves. Están probadas. Y le pregunto, senador, hoy hay una sentencia judicial, hay un fallo de la Contraloría en contra del ministro Carrasquilla. Es decir, hoy la justicia colombiana, hoy los entes de control en Colombia han dicho que Carrasquilla es un corrupto. Han demostrado que la conducta de Carrasquilla fue en contra de la ley y la Constitución. Pero estamos haciendo contéstamelo. acusaciones. No, un contéstemela. momento, No, pero ¿cómo contésteme la así? No, pregunta. yo le voy a contestar, pero contesto como yo quiera contestar. Antier, la Fiscalía General de la República, cuyo fiscal no es amigo mío y el país lo sabe, me informa que le acaba de abrir indagación a Preliminar. Carrasquilla, escúcheme. Bueno, no importa, se le abrió la indagación, ha podido rechazarla de plano. Se la abrió por una acusación que yo le hice por corrupto a Carrasquilla y una acusación penal. Esa es la realidad. Entonces a mí no me puede meter el cuento de que porque alguien no ha sido condenado, entonces ya es inocente. No, esos son sofismas que no pueden suceder. Aquí los cargos son extremadamente graves. Y ojo, también tiene investigación abierta en la Procuraduría y en la Contraloría. Y las pruebas que yo he dado son pruebas que nadie puede refutar. Yo les voy a dar este dato. Observen ustedes esto. Artículos 8.1 del contrato que firmaron los alcaldes. Todos esos alcaldes que se endeudaron por 440 mil millones de pesos con Carrasquilla y con sus banqueros. La cláusula le dice a los alcaldes que ese crédito en la práctica es un crédito, Juan Manuel, de libre inversión. Y que la cláusula lo dice textualmente, que podrán hacer con la plata lo que se les antoje. Y hicieron lo que se les antoje. Entre la despilfarraron y se la robaron. ¿Y eso es culpa de Esa es la Carrasquilla? realidad. Claro, porque es que él es el que O sea, pone la cláusula, que es el que le da el pase a la cláusula, claro, ese es el senador, punto. por Dios, él no hizo el supuesto que- contrato. A mí me recuerda esa defensa suya, permítame, porque permítame, le agrego una sola cosa. La defensa que le están haciendo a Carrasquilla me recuerda la del el traficante de drogas
que dice que no, que él solo vende las drogas, pero que él no obliga a nadie a consumirlas, o sea, que no se metan con él. Es el mismo caso de Carrasquilla, empuja a 117 alcaldes hacia el desgreño y la corrupción. Y cuando aparece el escándalo, entonces los carrasquillistas salen y dicen, no, pero eso es cosa de los alcaldes, los empujaron a la corrupción, y eso está demostrado, los empujaron. Y eso en cualquier país del mundo inhabilita a alguien para ser ministro, porque un ministro no, o sea, cualquiera puede ser negociante, pero los negociantes como Carrasquilla no tienen derecho a ser ministros. Mire, Juan, aquí lo que se busca es un juicio ético y moral Habrá por más parte... puntos en el orden del Oiga, día. no, termino con esto, Juan No, Manuel. vamos a la pausa y continuamos, pero te Pero en el mismo tema, doctor Vallejo. El senador, Ya amanecemos. el senador Robledo, que hay que decirle, su señoría, porque es un señor juez que condena y tiene la potestad de decirle corrupto o no corrupto cuando hoy no hay un fallo judicial, no me contestó la pregunta. Es claro que aquí lo que buscan es un juicio ético y moral, y en los juicios en Colombia éticos y morales están prohibidos, Juan Carlos. Ese es un juicio político. tenemos que ir a una se llama pausa, juicios una pausa. políticos. Todo el mundo lo sabe, doctor, pero usted cómo va a decir lo que acaba de decir. Una moción de censura es un juicio político. Todo lo que hacemos en el Congreso son juicios políticos. Y ya veremos qué dicen las autoridades judiciales, y yo en eso soy respetuoso. Y hago debates de control político. E hice el ministro de Agricultura, y también me dijeron que estaba loco. Hice el debate de los hijos de Álvaro Uribe, y también me dijeron que estaba loco, pero bueno, yo los hago. Todos los tengo derecho a hacerlos. Y la vida me ha dado la razón en todos los casos. Me dijeron que era mentira que en Reficar había corrupción, y miren lo que está pasando. Cuando levanté la voz duro sobre el caso de Odebrecht, también me dijeron que eran equivocaciones. Lo cierto es que los hechos demuestran que todos mis debates anticorrupción han resultado confirmados por los hechos. Bien.